Vamos con el tema que nos ocupa hoy, detección y localización de fallos eléctricos a tierra, un cambio de paradigma. El título puede parecer un poco extraño, pero al final del día vamos a hablar de sistemas eléctricos reactivos y de sistemas eléctricos preventivos. ¿Qué significa esto? Significa que hay unos dispositivos que todo el mundo está acostumbrado a utilizar en sus instalaciones eléctricas, en su infraestructura eléctrica, dispositivos de protección que son reactivos porque reaccionan cuando existe una falla a tierra. Hay otros que te dan un aviso por anticipado que son preventivos. Y a eso se dedica más o menos Bender. Ya os avanzo un gran titular. ¿Sí? Pero antes de avanzarme, os muestro la agenda. Os voy a explicar en primer lugar quién es Bender, qué hace, desde cuándo, etcétera. Qué segmentos de negocio tenemos. Vamos a hablar de paradigmas en el mundo eléctrico. Vamos a hablar de qué tipo de sistema eléctrico es el óptimo para mi instalación, pero ya aviso que no habrá ninguna conclusión de este es mejor que este, porque toda verdad es relativa al tiempo y al lugar. Y sobre todo creo que la parte más enriquecedora os voy a mostrar aplicaciones de nuestras soluciones. ¿Sí? Aplicaciones que pretendemos que os inspiren ideas, que os ayuden a desarrollar negocios. Por último, el apartado de preguntas y respuestas. Como antes ha comentado Arturo, las preguntas, por favor, a través del chat. Si dentro de un minuto se os ocurre una pregunta y queréis escribirla, ¿vale? Todo lo que quede registrado, toda pregunta que quede en el chat, se intentará responder. Si no, si no se responde hoy, el chat queda grabado en un documento, yo lo compartiré con Gale Electric en Colombia, con Radio Ingenieros en México y recibiréis la respuesta por correo electrónico. Por cierto, entiendo que todos los participantes se habrán registrado en algún tipo de base de datos, por aquello de recibir la presentación al acabar el webinar y poder tener interacción, resolver dudas, etcétera. Si tenéis la duda, los que me estáis escuchando, de que vuestro correo electrónico no está registrado en nuestras bases de datos, escribid vuestro correo electrónico en el chat, de tal manera que al acabar el webinar recibiréis la presentación y si se os genera alguna duda, os podemos responder. ¿Ok? Bien, continuemos. Cuando hablamos de Bender, no podemos dejar de explicar cuál fue nuestro origen. En primer lugar, porque nos sentimos muy orgullosos de nuestro origen. El señor que veis en la foto de la imagen borrosa en blanco y negro aquí a la derecha era Walter Bender, falleció hace muchos años. Walter Bender era un ingeniero eléctrico que trabajaba en una mina subterránea de carbón en Alemania. Entonces, allá por la década de los 30, él debía ir cada día al interior de la mina a realizar un control del aislamiento, podríamos decir un megado, ¿vale?, de los motores, de los conductores, etcétera, para evitar que aparecieran fallas a tierra. Para no repetir una tarea muy rutinaria, inventó un dispositivo llamado vigilante de aislamiento. El dispositivo que estáis viendo aquí, que ahora os estoy marcando con mi puntero, es un vigilante de aislamiento puede ser que fue construido en los 50 o en los 60. El caso es que en la década de los 30 del siglo pasado, en Alemania, inventó el vigilante de aislamiento o Insulation Monitoring Device, IMD. Ese dispositivo se utiliza para monitorizar las redes aisladas de tierra, que en Estados Unidos llamaríamos ungrounded, y en Europa lo llamamos sistemas eléctricos IT, o de neutro aislado. Ok, entonces este dispositivo inventado por Walter Bender fue el origen del grupo Bender y está descrito como elemento de protección en cualquier reglamento electrotécnico del mundo. Si miramos el reglamento electrotécnico de Colombia, que creo, si no lo digo mal, es el RETIE, ahí se describe el vigilante de aislamiento. Si vamos al National Electrical Code de Estados Unidos, se describe el vigilante de aislamiento. Si nos vamos a Alemania, Japón, a España, etcétera, también se describe el vigilante de aislamiento como elemento de protección o dispositivo de protección para los sistemas IT o de neutro aislado o aislados de tierra. Ese fue nuestro origen. Ok.
Unos datos acerca de la dimensión del grupo Bender. A la derecha tenéis todos los países donde tenemos presencia directa. Desde Alemania, donde tenemos la investigación y desarrollo, toda la ingeniería y la fabricación, a donde tenemos filiales. Yo, por ejemplo, aquí donde estoy en Estados Unidos, estoy en una filial, ¿vale? Que también es una fábrica que integra soluciones Bender en tableros. Pero tenemos filiales en Rusia, en Chile, en Suiza, en la India, en China, etcétera, ¿vale? Y el año pasado facturamos 130 millones de euros. Somos unos 800 empleados en todo el mundo, solamente para daros pistas acerca de nuestra dimensión como empresa. Perdón. Vale. Y por daros un titular de a qué nos dedicamos a detectar riesgos asociados a la energía eléctrica antes de que se produzcan dichos riesgos. ¿Y esto qué significa? Significa, por ejemplo, antes he hablado protección reactiva, protección preventiva. Un termomagnético, un fusible o un interruptor diferencial es una protección eléctrica, pero es reactiva. ¿Por qué es reactiva? No porque lo diga yo, sino por su comportamiento. Todos estos dispositivos, diferencial, fusible termomagnético, trabajan a un umbral de corriente. Cuando se alcanza dicho umbral, X miliamperios, X amperios, estos dispositivos reaccionan y cortan la energía, interrumpen las operaciones. Los dispositivos que os voy a mostrar, tanto en producto como aplicación, son preventivos. En cuanto lo conectas a un sistema eléctrico de potencia, lo instalas en un tablero, te dan información del estado del aislamiento o del estado o nivel de corriente de falla en una instalación. De tal manera que puedes saber que dentro de 3 semanas habría un corte de energía porque dispararía una protección. Si sabes eso y tienes una ventana de tiempo de 3 semanas, puedes evitar que se interrumpa la operación o que haya un accidente importante para una persona o para un motor, que se te queme un motor. Por eso nos dedicamos a identificar riesgos producidos por la energía eléctrica antes de que ocurran. ¿Okay? Esa es la explicación. Pero no os preocupéis que vamos a entrar en materia y en detalle. Lo último que os digo a nivel corporativo es, aquí tenéis los segmentos de negocio donde estamos presentes. Desde la electromovilidad a la generación de energía, y aquí veis solar o eólica, pero podía ser termoeléctrica o nuclear, cualquier tipo de generación de energía, data centers, hospitales, puertos y embarcaciones, cualquier tipo de industria, la minería, el oil and gas, el metro, cualquier tipo de metro, sistema de tren, etc. Estos son nuestros segmentos de negocio. Yo soy el director para toda la región de Latinoamérica y donde, digamos, donde nos va bien es en minería, en industria, por ejemplo, en la industria de la celulosa o de los alimentos, en generación de energía fotovoltaica o hidráulica. En México hemos hecho algún proyecto interesante de data centers, en hospitales nos va bien y, por ejemplo, por daros otro detalle, en Chile nos va bien con barcos. Bien, entonces, cambio de paradigma, sistemas eléctricos preventivos versus sistemas reactivos. Vale, no hace falta, si os pusiera este titular hace 3 meses, a lo mejor os sonaba raro, pero hoy día, con el tema del coronavirus, con el tema de que medio planeta está encerrado en casa desde hace semanas y con el tema de incertidumbre que todo el mundo tiene, yo también, por supuesto, nos están cambiando muchos paradigmas mentales. O sea, muchas cosas que dábamos por asumidas y que pensábamos que eran películas de ciencia ficción hechas en Hollywood, ahora se pueden tornar reales. Aunque yo espero que todo acabe bien, por supuesto. Ok, entonces estamos en un mundo disruptivo. Hoy mucho más que... Y esa frase que estamos en un mundo disruptivo cobra más fuerza hoy que nunca. Pero hace 3 meses estábamos ya en un mundo disruptivo porque, por ejemplo, Uber, que es la empresa de transporte privado más grande del mundo, no posee ningún coche. Airbnb es el mayor proveedor de pernoctaciones y no posee ningún tipo de hotel, ni habitación, ni nada, ni ningún tipo de inmueble. Facebook es la empresa más grande de contenidos del mundo y no genera ninguno. ¿Vale?
Alibaba es el mayor minorista global y no produce absolutamente nada. Si esto lo explicamos hace 10 o 15 años, hubiéramos pensado que era ciencia ficción. Hoy es una realidad. Hay muchas ideas disruptivas que rompen con los modelos establecidos de negocio o incluso de relación. El coronavirus es un elemento que está rompiendo no está rompiendo las relaciones entre los seres humanos, porque hoy nos estamos comunicando mucho más que nunca, a través de WhatsApp, a través de webinars, a través de lo que sea, porque lo necesitamos. El caso es que esto enlaza con el concepto de la industria 4.0. ¿Vale? La industria 4.0, en una industria, por ejemplo, en los 80 o en los 90, instalabas un variador de frecuencia o algo similar y era un equipo aislado. Hoy día, la primera o segunda pregunta, como mucho, cuando uno compra un variador de frecuencia o algún interruptor o algún breaker, etcétera, ¿qué tipo de comunicaciones tiene? ¿Vale? Hace 5 años o 6, por primera vez, me sonó a mí, personalmente, el concepto de Internet de las cosas, Internet of the Things. Hoy día, puede que no esté cerca nuestro, pero forma parte del mundo, ya no nos podemos escapar. Es decir, cualquier elemento que instalemos en una industria, en una infraestructura eléctrica, tiene que aportar información y tiene que tener conectividad y ofrecer información que esté disponible las 24 horas. Entonces, la industria 4.0 nos lleva a un modelo industrial preventivo versus reactivo. ¿Vale? Ahí enlazo con lo de los dispositivos eléctricos de protección o monitoreo preventivos versus reactivos. ¿Vale? Sigue siendo válido que un diferencial dispare, pero podemos evitar que lo haga. Sigue siendo válido que un fusible interrumpa el suministro eléctrico, pero podemos evitar que eso pase. ¿Okay? Y podemos evitar accidentes de carácter mayor. ¿Vale? Esa es la idea transversal de a qué se dedica Bender y las soluciones y productos que os voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de sistema eléctrico es el óptimo para mi instalación? Gran pregunta, pero ya os he avanzado antes, no tiene una respuesta fija. Aquí os estoy mostrando los principales sistemas eléctricos que aparecen en cualquier reglamento electrotécnico del mundo. Aquí, en la parte, voy a pintar un poco, aquí tenemos, por ejemplo, el sistema aislado de tierra, ungrounded, IT, que se llamaría en Europa. Aquí tenemos el sólidamente aterrizado, TN o TT. Creo que en México y Colombia tenéis el TN, creo. También están los sistemas eléctricos puestos a tierra a través de una baja o una alta resistencia. Y luego están los aterrizados a través de impedancia. Vale, entonces, ¿cuál es el mejor sistema eléctrico? Si yo por ejemplo, me voy a Alemania y tengo que planear construir, por ejemplo, una planta química, que de eso hay mucho en Alemania, yo tengo que hacer el diseño eléctrico y me tengo que plantear qué tipo de sistema eléctrico voy a implementar en mi diseño, porque resulta ser que el reglamento electrotécnico en Alemania describe estos 4 sistemas. Por tanto, puedo elegir uno u otro. ¿Cuál elegiré? Pues en función de mi objetivo de protección. Si mi objetivo es la alta disponibilidad de la energía en una instalación industrial, parece ser que el sistema aislado de tierra es muy bueno. Si en cambio lo que quiero es proteger personas y punto, el mejor sistema eléctrico es el TN-OTT porque las protecciones disparan al momento. Si en cambio lo que quiero es dar alta seguridad para el equipamiento, para los circuitos y cargas, el puesto a tierra a través de resistencia. Es decir, no hay un sistema eléctrico que sea mejor o peor que el otro. Todos tienen ventajas y desventajas. La diferencia o la respuesta está en una pregunta. ¿Cuál es su aplicación y cuál es su criterio de protección para la instalación? ¿Okay? Por ejemplo, en minería subterránea se ve muchísimo el aislado de tierra o el puesto a tierra a través de resistencia. Yo ahora mismo tengo casos entre Bolivia y Perú, mineras que tienen sistema aislado de tierra y quieren migrar a resistencia de puesta a tierra. Otra tiene sistema TT y quiere migrar a aislado de tierra. Es decir, todos los sistemas eléctricos son buenos
si se entienden ventajas, desventajas y se mantienen adecuadamente, etc. La verdad es relativa siempre. Ok. Se me sigue escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha muy bien. Vale, perfecto, perfecto. Como nadie dice nada, ¿vamos bien? Por cierto, Taylor, ¿vamos bien? ¿Arturo? Sí, Sergio, todo bien. Y Sí, nada todo más bien. tenemos una pregunta por parte del ingeniero Carlos González de Morelos, México. Ok, Pregunta si nuestros trabajos están certificados y quién los certifica. ok, a ver, permiso. Gracias por la interrupción, me va muy bien para salvar un poco mi voz. Estoy buscando esa pregunta, vale. Carlos González de Morelos, México, me preguntas lo siguiente. ¿Sus trabajos están certificados y quién los certifica? La verdad es que no entiendo. Entiendo la pregunta, pero no la entiendo. Carlos González, ¿puedes exponer algún ejemplo, especificar un poco más? Arturo, ¿tú lo has entendido? Lo que está preguntando. Yo quiero entender que, bueno, más bien entiendo que por trabajo se refiere a los equipos, o Ajá. no sé si los trabajos ante una normativa puesta a tierra. No sé si nos pudiera explicar un poquito más, ingeniero Carlos Alberto. Sí, sería bueno. Por favor, amplía la pregunta, porque yo por lo menos no. Ok. Ok, de igual manera, si sigue usted, Sí, lo sí, podemos ver más adelante. sí, sí, perfecto. Continúo. Vale. Ventajas de los productos, soluciones que os voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, alta seguridad contra incendios, alta seguridad contra accidentes. Todo el mundo ha escuchado alguna vez cuando ha puesto la televisión y ve un telediario, un noticiero, que de vez en cuando se escucha, hubo un incendio que consumió o destruyó todo un conjunto de viviendas o una vivienda y fue debido a un fallo en el sistema eléctrico. Ese fallo en el sistema eléctrico, eso no lo explican en las noticias, pero ese fallo en el sistema eléctrico fue un cortocircuito. El cortocircuito produjo una chispa y eso acabó en un incendio que esperemos que destruya cosas materiales y punto. ¿Vale? ¿Por qué una ventaja de los productos Vendor es alta seguridad contra incendio? Porque lo que hacemos es monitorizar la más mínima falla a tierra o defecto de aislamiento. Si tú monitorizas la primera falla a tierra o defecto de aislamiento en una fase activa que se va a tierra, eso significa que tienes la información de que eso está pasando. Si no lo estás monitorizando, lo que ocurrirá es que algún día puede haber en una segunda línea activa otra falla a tierra. Si se juntan ambas fallas, eso es un cortocircuito, produce una chispa y puede acabar en un incendio. Por eso, como veréis a continuación, utilizar nuestras soluciones previene y prácticamente elimina el riesgo de incendio. Lo mismo en cuanto a accidentes. En cuanto se produce una mínima falla a tierra, la monitorizas, ubicas la falla y la puedes despejar, puedes hacer el mantenimiento correctivo necesario para que no vaya más. Lo mismo en cuanto a incremento de eficiencia económica, seguridad operacional o mantenimiento optimizado. Los clientes que nos buscan por dos beneficios principales. Instalan nuestros relés electrónicos por dos beneficios principales. Uno, evitar interrumpir las operaciones de producción, ¿vale? Que no haya un corte debido a que se dispara una protección. Dos, evitar accidentes e incidentes, ¿vale? Esos son los dos grandes beneficios, ¿vale? Y eso, esta diapositiva pretende resumirlo. Muy bien, vamos con una primera gama de producto. Vamos a hablar de los sistemas aislados de tierra primero. Y los sistemas aislados de tierra, como os he comentado, en Europa los llamamos sistemas IT, se pueden proteger con todo este tipo de dispositivos. Voy a utilizar el puntero. Se puede proteger con fusible o termomagnético. Se puede proteger con diferenciales o se puede proteger con vigilantes de aislamiento o isómeter, que es lo que inventó Walter Bender a comienzos del siglo pasado. Vale. Entonces, si una instalación de neutro aislado o ungrounded la protegemos con fusible o termomagnético o diferencial,
la primera información que dan estos dispositivos es cuando cortan la energía. Van a cortar la energía cuando el diferencial o GFCI llegue, por ejemplo, a 30 o a 10 miliamperios en función de la normativa. O cuando el termomagnético acumule, no sé, 10 amperios, por ejemplo. ¿Vale? La primera información que dan estos dispositivos es también la última, que es apertura del circuito. En cambio, si tengo el dispositivo que inventó Walter Bender, el isómetro o vigilante de aislamiento, la primera información es una alarma, ¿vale? Y ahí tienes una ventana de tiempo que puede ser días o semanas para evitar que se desconecte la instalación. ¿Ok? Bien. Dicho esto, aquí tenemos diversos vigilantes de aislamiento para sistemas aislados de tierra. Tenemos vigilantes de aislamiento para sistemas de potencia. Aquí, por cierto, estáis viendo lo que fabricamos, los relés electrónicos son de raíl. Son de rail DIN, van en los tableros instalados para circuitos de control o sistemas de medio tensión. Pero podríamos hablar, por ejemplo, para monitoreo offline, para generación fotovoltaica, hay de muchos tipos. Estos son 3 grandes clasificaciones. Y aquí tenéis un detalle del tipo de información que muestra un vigilante de aislamiento en pantalla, ohmios. En este caso, este nos dice que hay un megaohmio y que el sistema eléctrico está ok. Para hacerlo breve, este es el vigilante de aislamiento y su conexión es muy sencilla. Vamos a buscar el voltaje de la red a monitorizar con respecto al tierras, ¿vale? Tal y como lo estás viendo. La tecnología y la complicación está en el sistema de medida, pero la conexión de un vigilante de aislamiento es extremadamente sencilla. Voltaje respecto a tierras y eso nos da resistencia de aislamiento, ¿vale? Tan simple como lo que estáis viendo. Y aquí tenéis el concepto que os he descrito hace un momento. Cuando una instalación eléctrica digamos, imaginemos que vamos a inaugurar una planta cementera, ¿vale? Cuando la ponemos en marcha el primer día, el aislamiento está a este nivel, ¿vale? Un aislamiento impecable. Aquí tenemos resistencia de aislamiento y aquí tenemos tiempo, ¿vale? Entonces, esa planta cementera, cortamos la cinta de inauguración, nos felicitamos, empezamos a producir, pero debido a la humedad, al polvo, a los golpes, al cabo de una semana el aislamiento ha descendido. Entonces, finalmente va a descender hasta cierto umbral en un valor en ohmios o kiloohmios, de tal manera que el vigilante de aislamiento me va a producir una prealarma o un aviso por anticipado. En ese momento tengo tiempo para evitar que el aislamiento siga descendiendo, se llegue a este umbral y en este umbral habría una desconexión. ¿Ok? Ese es el concepto. Estamos hablando de sistemas aislados de tierra y un vigilante de aislamiento lo que hace es darte información online del estado del aislamiento y esa información online la puedes recibir en un smartphone o la puedes consultar, por supuesto, en una SCADA o a través de un web server. Cuando te llegue un aviso de que se ha activado la alarma, este punto, pues entonces tienes tiempo para, estando el sistema energizado, ubicar la falla en el punto donde, si el motor es 17 está fallando o es 70 y algo, ir a sustituirlo, hacerle una acción correctiva y corregir la situación. Pero si no hago nada, habría una desconexión. ¿Bien? Ese es el concepto de un vigilante de aislamiento. Y aquí tenéis, por ejemplo, un vigilante de aislamiento conectado al voltaje con respecto al tierras, ¿vale? Entonces, por daros un tip importante, yo aquí tengo un motor y aquí tengo un variador de frecuencia. Entonces, el vigilante de aislamiento va a medir toda falla en la parte de alterna, que es antes del variador. Dentro del variador, fallas en DC, y entre variador y motor, fallas en pulsante. Por tanto, medimos fallas en AC y en DC, en alterna y en continua. ¿Ok? Y fijaros en este esquema que tenemos en este momento en pantalla. Aquí tenemos un vigilante de aislamiento como equipo de cabecera. Imaginemos que todos estos breakers estuvieran cerrados y no abiertos. Bien, si este equipo me dice, yo tengo múltiples circuitos,
como en este ejemplo, pero podría tener muchos más. Si este equipo me dice que está bajando el aislamiento en alguna parte de la instalación. Entonces, lo que realmente cobra sentido y me da valor no es saber que el aislamiento está bajando, sino ubicar la falla a tierra, dónde está apareciendo. Para eso desarrollamos hace unos 25 años el dispositivo EDS o localizador de fallas, el cual puede ser fijo, va en un tablero al lado del vigilante y trabaja con toroides separados, o puede ser portátil. Entonces, si es fijo, todo está automatizado y funcionaría, como veréis a continuación, en la siguiente animación. Sergio, ¿Sí? Sí. ¿Taylor? Taylor. No me escucha. Bueno, continúo. aló, Sergio, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, aquí el ingeniero Cristian pregunta que cuál es el nivel de voltaje máximo para estos vigilantes de aislamiento. Si puede revisar motores con tensiones entre 800 y 3000 voltios AC. Entonces, Sí, la respuesta. Llegamos hasta 15.000 voltios. claro, Es decir, hasta es de- 690 con el equipo conectado directamente, ¿no? Ya a partir de ahí sería con el acoplador. correcto. Sí, correcto. Y Entonces, con el acoplador, finalmente llegamos hasta 15.000 voltios, 15 kilovoltios. exacto, que en el caso del de 3000 voltios tendría que ser con el acoplador. Es correcto, sí, señor. O sea, lo que estáis viendo es para baja y para media tensión hasta 15 kilovoltios. Ujú. Vamos con la animación en cuanto a sistemas aislados y localización de fallas. Fijaros en esta animación, aquí tengo el vigilante de aislamiento, localizador de fallas. El localizador de fallas tiene 12 canales, pero voy a ocupar solamente 6. Por tanto, utilizo 6 toroides porque tengo 6 circuitos o 6 motores. El aislamiento está bien, son 230 kiloohmios. Ok, se produce una falla en el motor número 3. Lo que va a ocurrir es que va a descender el aislamiento y en ese momento voy a generar una corriente que será leída aguas abajo de un toroidal, el número 3 porque tiene una falla a tierra el motor número 3. El caso es que en cuestión de un par de minutos se me ilumina el piloto número 3 y se reporta al vigilante de aislamiento esta información. Y esta información está disponible también vía comunicaciones. Modbus TCP, en este caso concreto. ¿Ok? Entonces, después en la parte de aplicaciones os voy a mostrar instalaciones donde tienen 3000 puntos de medida con toroidales como esto que estáis viendo. Y de nuevo, es preventivo. Cuando estamos ubicando esta falla en el motor 3, no es una falla peligrosa que haga que tengamos que interrumpir las operaciones de producción. ¿Vale? Y la falla no es peligrosa porque tampoco puede causar un accidente con una persona. ¿Vale? Por eso es preventivo. ¿Ok? Bien. Vamos a cambiar de gama de producto. Ahora vamos a poner el sistema eléctrico puesto a tierra. TN o TT, ¿vale? Solidly grounded o sólidamente aterrizado. Bien, de nuevo, si nos vamos a la reglamentación, decir que nos permiten utilizar fusibles, diferenciales, fusibles o termomagnéticos. Pongo este símbolo, pero vale para fusible termomagnético. Nos permiten utilizar diferenciales. Nuestra apuesta son monitores de corriente residual o Modular Residual Current Devices, MRCDs. De nuevo, los dos elementos de arriba son reactivos y no es una crítica ni para fusible, ni termomagnético, ni diferencial. Yo en mi casa tengo esos dispositivos, pero de nuevo, cuando llega la corriente a un cierto umbral, desconectan la instalación y punto. Vale. Los monitores de corriente residual son preventivos. Exactamente como lo que hemos visto del vigilante de aislamiento, pero ahora estamos hablando que el sistema eléctrico está puesto a tierra. Taylor, Arturo, por favor, el volumen. ¿Sí? Vale, entonces,
¿Cómo funciona un dispositivo de corriente residual? ¿Vale? Aquí tenemos el relé electrónico, aquí tenemos un toroide que puede ser de material nanocristalino o de hierro-níquel. Simplemente por ley de Kirchhoff sabemos que el sumatorio de las corrientes que van y que regresan ha de ser igual a cero. Cuando no es igual a cero, cuando aparece un delta, es porque hay una parte de la corriente que se está yendo a tierra. ¿Vale? Eso es lo que lee un dispositivo de corriente diferencial residual y eso es lo que lee nuestros monitores de corriente residual. Aquí tenéis un cuadro donde es un resumen de las normativas de dispositivos que leen corriente diferencial residual de tipo industrial. Entonces, para hacer una gran clasificación, todo esto son dispositivos que encontramos en el mercado y son reactivos. Nosotros nos vamos por la prevención y nos quedamos aquí, en los monitores de corriente residual. Un monitor de corriente residual simplemente, vamos a borrar esto, lo que hace es, fijaros en este cuadro, en este diagrama. Se parece a lo que hemos visto anteriormente, pero ahora aquí en lugar de ohmios tenemos corriente, amperios o miliamperios. Aquí seguimos teniendo tiempo. Os he puesto un ejemplo de una cementera. Antes tenía el sistema aislado OIT, ahora tiene el TT o el TN. Entonces, esa cementera que ahora está puesta a tierra, cuando cortamos la cinta de inauguración, la corriente de falla solamente es la fuga a tierra, corrientes de derivación, y tiene un valor cercano a cero. Pero empezamos a operar temperatura, humedad, polvo, bla, 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 aparecen corrientes de falla a tierra, y estas van evolucionando y se van incrementando. Cuando tenemos un RCM de vender, nos avisa, de nuevo, nos avisa de manera remota. Nos avisa también en el tablero porque suelen tener un display. El caso es que nos dan información por avanzado para evitar que siga evolucionando y llegue una desconexión. Esta información por avanzado, os lo he mencionado, son días o semanas y en ocasiones pueden ser meses, porque el aislamiento o la falla a tierra no evoluciona igual de rápido en una minera subterránea que en un data center, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el concepto de los monitores de corriente residual. Y aquí os estoy mostrando dos detalles interesantes de los monitores de corriente residual. Aquí tenemos como carga un motor y aquí tenemos un motor con su variador. Entonces, tenemos una gran clasificación en cuanto a monitores de corriente residual de tipo A, de tipo B. ¿Qué significa de tipo A, tipo B? Para decirlo rápido, el de tipo A, para este tipo de carga, que sería inductiva, va a detectar fallas entre 42 y 2000 hercios, es decir, va a detectar fallas en AC y ciertas componentes de DC, en pulsante en concreto. Este, en cambio, que tiene electrónica de potencia, y cuando hay electrónica de potencia, como en un variador o en un ordenador o en un data center o en iluminación LED, hay corrientes que no pasan por cero. Eso significa que yo necesito un RCM con un toroide que lea fallas en AC y en DC. Se pueden producir fallas en corriente continua, en corriente directa. Entonces necesitamos un RCM de tipo B. Y este era de tipo A. Esto que os estoy describiendo es 100% normativo. En general, todo lo que os digo es normativo. Eso de la prealarma, la alarma, el umbral, la corriente y tal, es todo normalizado. Nos inventamos cosas en vender, pero nos preocupamos que las normativas, o estar de acuerdo con la normativa o que la normativa evolucione en esa dirección. ¿Ok? Bien. Y aquí veis lo que os estoy comentando, ¿vale? Aquí esto sería la representación de un variador de frecuencia. Aquí tenemos un motor. Si yo coloco aquí el RCM de tipo B con su toroide, si se produce una falla en la parte de alterna, la detectaremos. Continua dentro del variador, la detectaremos. Pulsante entre variador y motor, la detectaremos. Es decir, leemos fallas en alterna y en continua. ¿Okay? Y aquí tenéis algunas imágenes de este tipo de producto. Aquí, por ejemplo, tenemos la última generación de monitores de corriente residual con protocolo Modbus RTU. Aquí tiene unos bar graphs de LED para
informarte de la magnitud porcentual de la falla. En cambio, este tiene una pantalla LED. Este también tiene comunicaciones Modbus RTU. Esto es una central de 12 canales. ¿Okay? Y en la siguiente slide veréis algo que se parece a lo anterior, pero recordad que anteriormente el sistema estaba aislado de tierra. Ahora lo vamos a poner a tierra. Vale. Esto es una recreación que se parece mucho. Vamos a poner 6 motores, pero antes poníamos un vigilante de aislamiento y un localizador de fallas. Y ahora estamos colocando 2 monitores de corriente residual que me dan este tipo de información por pantalla o por canal. Digamos que el canal número 7 superó el umbral de prealarma. El umbral de prealarma lo fijamos a 50% de la corriente nominal. Y la corriente nominal, por ejemplo, podía ser de 30 miliamperios o de 300. Entonces superó un valor de 15 o de 150 miliamperios. Si yo no hago nada, el canal número 7, dentro a lo mejor de un mes, disparará y cortará la energía asociada al circuito número 7. ¿Vale? Ese es el tipo de información. Bueno, el caso es, para hacer una recreación, de nuevo fallo en el motor número 3 y me generaría una alarma. Esto está en un tablero, pero tiene comunicaciones y lo estoy visualizando en algún lugar, por ejemplo, en la oficina de mantenimiento o me llega a mi smartphone. En la planta de Volkswagen, el fabricante de autos más grande del mundo, está en una ciudad al norte de Alemania llamada Wolfsburg. Allí tenemos este tipo de monitores de corriente residual e instalamos 2.200 toroides o puntos de medida. Entonces, es toda una gran infraestructura eléctrica comunicada. Y en una gran pantalla en el cuarto de mantenimiento lo visualizan todo. En cuanto se produce algún tipo de prealarma, ubican rápidamente en qué circuito está. ¿Vale? Y lo quieren para asegurar la no interrupción de las operaciones. Ok, vamos con la tercera solución. Ahora vamos a poner el sistema eléctrico a tierra a través de una resistencia. ¿Vale? Este sistema eléctrico, de nuevo, se caracteriza por generar una información por anticipado, una prealarma, darte una ventana de tiempo y luego, si no hacemos nada, pues llegaría una desconexión. Ok. No sé si estaréis muy familiarizados o no con los sistemas eléctricos puestos a tierra a través de resistencia. El caso no es muy complejo. Si se pone una resistencia en el punto de puesta a tierra, como estamos haciendo aquí, es para limitar la corriente de falla. Es decir, yo puedo tener cargas motores por aquí. Cuando un motor se me vaya a tierra, voy a dibujar un poco, ¿vale? Imaginemos que tengo un motor aquí. Perdón si dibujo fatal, pero la imaginación hará el resto. ¿Vale? Yo tengo un motor aquí, no dibujo fatal, dibujo peor. Si este motor se va a tierra, la falla circulará así. Ok, entonces yo coloco la resistencia para limitar la magnitud de la falla a tierra. Si no hay resistencia, la falla puede ser de muchísimos amperios si no hago nada. ¿Vale? Entonces, se pone la resistencia para limitar la magnitud de falla a tierra. Ok, ¿a qué valores? A 5, 10, 25 amperios. Eso sería alta resistencia de puesta a tierra, porque hay alta resistencia de puesta a tierra y baja resistencia de puesta a tierra. En general, si excedemos de 25 amperios, es baja resistencia, pero no hay una reglamentación o normativa que establezca una frontera, un límite claro entre alta y baja resistencia. Por cierto, este tipo de sistema eléctrico nació entre Canadá y Estados Unidos a comienzos del siglo XX y se utiliza muchísimo en la minería y en el oil and gas y también en generación de energía. Por ejemplo, Perú o Bolivia están llenos de resistencias de alta resistencia. En Chile o Brasil hay mucha baja resistencia. En México nos hemos encontrado con alta y baja resistencia y en Colombia con alta resistencia hasta donde yo sé. ¿Okay? ¿Vale? Son instalaciones, es para cargas que no utilicen el neutro, lo que estáis viendo exactamente en la diapositiva. Y básicamente, este es un monitor
para la resistencia de puesta a tierra. Y este monitor tiene dos funciones principales. La primera función es monitorizar el lazo de tierras, que es lo que estoy dibujando. Es decir, este monitor me va a dar una información en ohmios. Si la resistencia se abre, se corta, se degrada, se oxida, etcétera, este monitor me va a dar un aviso, una alarma. Porque imaginaros que la resistencia a alguien le gusta y se la lleva. Nos estaríamos ante un sistema aislado de tierra. Y las protecciones no fueron diseñadas, calculadas para un sistema aislado de tierra. Fueron diseñadas para un sistema puesto a tierra a través de resistencia. ¿Vale? Y tiene otra función principal, que es medir la falla a tierra a través de ese toroide. Es decir, tiene dos funciones este monitor, que es lo que fabricamos nosotros. La integridad de la resistencia y medir la falla a tierra. Hace dos cosas. ¿Okay? Por cierto, aprovecho para preguntaros en el chat. ¿Quién está familiarizado con las resistencias de puesta a tierra, con los sistemas de alta o de baja resistencia? Escribid sí si estáis familiarizados, no si no lo estáis. Ajá. De momento no. Vaya, no debería haber preguntado nada. ¿No? Si aparece... Ah, mira, Giovanni Santiago es nuestro nuevo mejor amigo. Ok. Ok, no, pero me interesa, dice Rigoberto Meza. De nuevo, yo no sé, yo entiendo que todo el mundo que nos escucha es del segmento eléctrico. Algunos podéis hacer instalaciones de viviendas y otros podéis diseñar, yo qué sé, generación fotovoltaica. Pero este tipo de sistema eléctrico se ve mucho en el continente americano. De hecho, hemos vendido unidades ya en México o en Colombia. Y digo ya porque mientras que los vigilantes de aislamiento que habéis visto hace un rato los comercializamos desde 1940 y algo, esta gama de productos la lanzamos solamente hace 4 años. Es decir, para nosotros es relativamente nueva. Pero tenemos base instalada mucha en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia. O sea, estamos ganando cuota de mercado. Y en Europa no se utiliza prácticamente, pero en el continente americano, desde el norte hasta el sur, se ve y mucho. Ok, perfecto. Continuemos. Esto es una resistencia de puesta a tierra, ¿vale? Esta es una integración realizada por Bender, comercializada por Bender. Fabricamos el relé que habéis visto antes, pero también fabricamos o comercializamos toda la solución o la resistencia. ¿Vale? Estamos hablando de un conjunto de resistencias en serio paralelo para dar con un valor óhmico determinado. Aquí tenéis un transformador de potencia y esta es una resistencia de puesta a tierra. Y esto es exactamente lo mismo, transformador de potencia, resistencias de puesta a tierra. ¿Vale? Exactamente lo mismo, para mostraros que existe, no nos inventamos nada. Esto no es Photoshop. Y aquí tenéis el diseño eléctrico con la resistencia de puesta a tierra. La voy a marcar. Aquí tenéis en el secundario de este trafo, hay una resistencia y es de 25 amperios. Es decir, el sistema eléctrico es de 3.8 kilovoltios y la resistencia deja pasar 25 amperios como mucho. No pone los ohmios, pero pone los amperios. Y también sabemos que no es una resistencia de servicio permanente, sino que solamente trabaja durante 10 segundos. Hay resistencia de servicio permanente que aguantan la corriente durante tiempo infinito, por decirlo de alguna manera, y otras que solamente la soportan durante unos segundos. Esta es de uso, digamos, temporal, no permanente. ¿Ok? Aquí tenéis un diseño y podría poneros un montón de ejemplos. ¿Vale? Hay un mercado muy interesante y sobre todo hay muchas resistencias. Todas estas que os he mostrado, un momento, todas estas resistencias que os he mostrado no tenían ningún tipo de monitor. Y después en las aplicaciones os voy a mostrar un caso donde no había monitor y lo que les ocurrió por no tener monitor. ¿Ok? Vale. Llegamos ya a la parte de aplicaciones, que creo que es la más interesante. ¿Ok?
Y ahora yo me voy a tomar un descanso porque vamos con una aplicación de Colombia y nos la va a explicar nuestro amigo Taylor. ¿Taylor? Que estoy, Todo tuyo. ok, listo. Esto fue una aplicación que se hizo en la mina de Paz del Río, en la mina El Lubo, una mina de hierro, y ellos habían tenido un accidente eléctrico, es una mina subterránea. Y bueno, aquí lo que se recomendó fue usar, como el sistema es aislado, se recomendó usar el sistema ISO, ¿okay? El vigilante de aislamiento ISO 685. Con este equipo se vigila todo el aislamiento del sistema eléctrico, está conformado por un tablero principal y 4 tableros secundarios. En cada uno de estos tableros secundarios también está la localización de falla. Entonces, cada tablero está conformado por 5 circuitos, cada uno de estos tableros secundarios, y el ISO verifica que hay una falla de aislamiento y los localizadores te indican en cuál de los interruptores o en cuál de los ramales está esa falla. Adicionalmente, ellos tienen equipos móviles para la perforación, lo que llamamos los jumbo. Entonces, también están usando los equipos RC48C. Este equipo es para vigilar la continuidad del conductor de tierra y evitar que haya un corte de este conductor y el operario tenga un accidente eléctrico. Adicionalmente, se están también verificando lo que es voltajes con el sistema, con el equipo BMD. Ellos revisan lo que es sus tensiones o sobretensiones para ejecutar un apagado de equipos en caso de ser necesario. Y tienen una red de monitoreo conformada por 15 analizadores de energía, que son los PEN 353, y con estos equipos básicamente también vigilan lo que es corriente. Ellos también quieren controlar el consumo de corriente. Entonces, como pueden ver, un sistema bastante completo, donde verifican aislamiento, continuidad del conductor de tierra, de protección, verifican lo que son sus tensiones y sobretensiones y también lo que son los parámetros eléctricos a través de los PEN 353. Perfecto. Sí, la verdad, una aplicación como que bastante completa en cuanto a seguridad eléctrica. Perfecto, gracias, Taylor. Ahora nos vamos de viaje A a ti, Chile. Sergio. Vamos a hablar de monitores de corriente residual en una industria agroalimentaria. Ok, entonces, en el norte de la ciudad de Santiago, en dirección a Concepción, hay una localidad llamada Lo Miranda. El grupo AgroSuper es un grupo alimentario que tiene muchísimas plantas por todo el país. Entonces, básicamente, fijaros en esta imagen porque después vais a ver imágenes aéreas de Google. Básicamente, nos encontramos con un cliente que tenía los objetivos que estáis viendo en pantalla. Quería elevar niveles de seguridad eléctrica, determinar cuando se inicia una falla eléctrica por pérdida de aislación, una falla a tierra, saberlo, evitar paradas no programadas, levantar curvas de tendencia y establecer políticas de mantenimiento preventivo basado en datos reales y no en suposiciones, optimizar tiempos y costes de intervención de los equipos durante las reparaciones y mantenimientos y finalmente incrementar la rentabilidad. Vale, esos eran los objetivos del cliente. ¿Cómo le propusimos o cómo conseguimos todos estos objetivos? Fue una aplicación que no fue realmente complicada. Lo que estáis viendo son imágenes reales de, vamos a utilizar el puntero, RCMs con toroides, con una serie de puntos de medida. Fijaros, por ejemplo, no es una crítica, pero los cables no están limpios. ¿Veis que tienen polvo? No estoy diciendo que no hicieran mantenimiento, sino esto fue un retrofit. La planta llevaba andando mucho tiempo. La única protección en los centros de control de motores era de tipo termomagnético, no había protección de falla tierra. Entonces, establecimos una serie de puntos de medida más bien aguas arriba, de tipo B. Estos son toroides de tipo B, estos son los RCMs. Veis, por ejemplo, aquí en este toroide se observa que pasan 3 cables de potencia y en este, de hecho, también se puede llegar a ver. Espero. Entonces, esta es una imagen aérea de la planta que os he mostrado antes. La foto que habéis visto antes se tomó desde aquí. ¿Ok? Entonces, este es el tipo de información
que tiene el cliente. De hecho, esos toroides que habéis visto en el centro de control de motores son simplemente estos puntos de medida, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solamente colocamos 11 toroides con 2 monitores de corriente residual. Entonces, en el web server de una de las unidades le incrustamos, le colocamos, le construimos esta imagen. ¿Qué ven ahora desde el cuadro de mantenimiento? Que hay un fallo de aislación en un motor de la cinta transportadora. Y esto es una imagen JPG y simplemente hemos arrastrado puntos de medida y los hemos asignado donde el cliente tiene las cargas que están fallando. Por ejemplo, en este punto de esta imagen aérea hay realmente un motor de una cinta transportadora. Cuando los de mantenimiento ven esto, es información por anticipado. No se va a cortar la energía, todo sigue operando, pero se van directamente ahí y observan qué está pasando. Y en un momento dado sacan la curva de degradación del aislamiento, calculan que si no hacen nada en 3 semanas se interrumpe la energía y, por ejemplo, el domingo por la noche, como tienen un paro de mantenimiento, revisan el motor que mueve esa cinta. Se convierte el mantenimiento de ser algo reactivo, se convierte en algo 100% preventivo. Y esto es una imagen que también le construimos. Es exactamente lo mismo que la anterior, con menos puntos porque falta otro unifilar. Pero el cliente ve esto en sus ordenadores. Y esto también. Como veis, es el mismo punto. Aquí tenemos un unifilar, pero es la misma carga. Y aquí tenemos la ubicación geográfica del punto, por decirlo de alguna manera. Cinta transportadora, comienza a haber un problema. No hay un problema, comienza a aparecer un problema. Tan sencillo como lo que estáis viendo. Y la instalación real, vuelvo atrás, es esto. Ya está. Es bien simple. Es bien simple, pero el valor añadido para el cliente es enorme. ¿Ok? Bien, Taylor, te vuelvo a dar la palabra. Y para los que estáis escuchando desde México, la última aplicación es de México, así que tranquilos. Esto estará balanceado. Todo tuyo, Taylor. Ok, esto fue para la planta de Gensa que está ubicada en Cartagena y ellos tenían ellos tienen sus generadores de 6.9 kilovoltios y querían verificarlos cuando estos equipos están desenergizados. ¿Okay? Entonces para ellos usaron 12 relés, el IR420, que también es un vigilante de aislamiento, pero cuando el equipo está desenergizado. Así como hemos visto soluciones para equipos energizados y bueno, y esta es una solución offline, que es cuando el generador está desenergizado y así puedes verificar el aislamiento antes de que este opere y estar seguro de que está cumpliendo con los estándares. Aquí usamos el acoplador, ahí se puede ver para los que están preguntando lo de 3000 voltios. Ahí está el AGH, que es el acoplador, que bueno, podemos trabajar con ello hasta 15.2 kilovoltios. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora nos vamos de viaje a Perú. Vamos a ver vigilantes de aislamiento en una aplicación minera. Solamente tengo una slide porque la aplicación es muy sencilla, pero esta fotografía es del año 2015, la hice yo con mi smartphone en Cerro Verde. Cerro Verde es la tercera minera de cobre al aire libre más grande del mundo, está cerca de Arequipa. Entonces, esto es un molino de chancado o crushing mile. Se mueve con un motor muy, muy grande. Yo mido 1,82 m, el motor es mucho más grande que yo, puede medir 2 metros de alto. El caso es que este relé que estamos viendo aquí es un relé de Rail-DIN, está entre otros elementos instalado en un tablero, pero este relé está controlando hay uno que controla el rotor, que está bobinado y se alimenta en DC, y otro que alimenta, que monitoriza el estator, es decir, hay dos relés Bender, ¿vale? Uno monitoriza el estator y el otro el rotor, ¿vale? ¿Qué información dan? Informan del estado del aislamiento, ¿vale? Estamos hablando de sistemas aislados de tierra en este caso, porque esos motores son así. Y nuestros relés, que son bien pequeños comparado con el coste y la dimensión del motor, ¿vale? Son un elemento absolutamente clave. Recuerdo que en Cerro Verde nos decían que estaban más que contentos con nuestros relés
porque sin los relés estarían absolutamente ciegos. Por ejemplo, ese motor de ese molino de Chancado estaba lleno de polvo, tiene a lo mejor 25 años, lo han rebobinado muchas veces, tiene un programa de mantenimiento muy intensivo, porque si se les quema, se quedan, no tienen recambio, de hecho, tienen que rebobinarlo, etcétera. Por eso cobra tanta importancia que nuestros elementos, nuestros vigilantes de aislamiento, esto de aquí, le dan una información totalmente predictiva. ¿Vale? El motor algún día puede tener alguna desgracia importante y tiene un problema importante, pero reducen el riesgo teniendo un monitoreo online del aislamiento, tanto de rotor como de motor. ¿Vale? Entonces, el valor para el cliente es enorme. O sea, nuestros equipos no tienen precio. Tienen, pero para ellos no. Ok, sigamos con minería. Y ahora vamos a ver un accidente relacionado con resistencias de puesta a tierra. Tranquilos que fue un accidente material, muy confuso, pero no dejó de ser material. Ok. En el norte del desierto de Atacama hay una ciudad en Chile llamada Calama. Y por allí, cerca de 4.000 y pico metros de altura, hay una minera llamada El Abra. Esa minera, El Abra, tiene diversas subestaciones móviles como las que tenéis en la imagen. Y en esas subestaciones móviles hay algunas resistencias de puesta a tierra, ¿vale? Por tanto, el transformador, que es esto de aquí, ¿vale? Está puesto a tierra a través de la resistencia. Perfecto. Sucede, aquí estáis viendo, por ejemplo, una resistencia que está abierta, se cortó, ¿vale? Esta es la nueva. ¿Qué había pasado aquí? Pues que les habíamos explicado, la minera del Abra es cliente nuestro desde el año 2015 más o menos. Y cuando lanzamos los monitores para resistencias de puesta a tierra, hicimos un estudio de mercado. Preguntamos a clientes, por ejemplo, y uno de ellos fue esta minera. Entonces les preguntamos, un día que fuimos a hacer unos trabajos con monitores de corriente residual, ¿tenéis resistencias de puesta a tierra? Sí, sí que tenemos, están en subestaciones móviles. ¿Las estáis monitoreando? No, no las estamos monitoreando. Atención, si no las monitoreas, la resistencia se puede poner en cortocircuito, se puede cortar, tendrías un sistema o sólidamente aterrizado o aislado de tierra. Y el riesgo es importante, bla, bla, bla. Ok, lo incluiremos en el budget del próximo año. Vale, eso nunca pasó porque todo el mundo está dedicado a lo urgente y dejamos lo importante. A mí también me pasa. El caso es que a finales del 2018 tuvieron un accidente muy importante. Ese accidente importante fue material, pero toda esta subestación que estáis viendo ardió. ¿Por qué ardió? Porque resultó ser que la resistencia se había abierto, como no había ningún monitoreo y no le hacían ningún tipo de mantenimiento, no se dieron cuenta. Entonces, la falla a tierra no fue absorbida por la resistencia, fue absorbida por el transformador. Perdieron la subestación. El coste de esta subestación es elevado, pero ahora imaginaros el coste de interrupción de las operaciones durante un par de semanas. ¿Vale? Hablamos de miles de dólares y posiblemente de cientos de miles de dólares. Moraleja, por supuesto, nos llamaron porque se acordaron que teníamos una solución y les instalamos lo que estáis viendo. Cuando digo les instalamos, aquí veis que no hay cables. Este es el monitor de la resistencia, un momento lo voy a marcar, y este es el localizador de fallas que trabaja en combinación. Entonces, fuimos a instalarlo todo, a explicarles cómo se cableaba y por eso no hay cables. Pero esto ya está en funcionamiento en todas las subestaciones, que si mal no recuerdo, no sé si tienen entre 4 y 8. ¿Sí? ¿Vale? Y aquí tenéis el diagrama unifilar de lo que instalamos. ¿Vale? Aquí está la resistencia de puesta a tierra. Aquí tenemos nuestro monitor, ¿vale? Para monitorizar la resistencia y la corriente principal de falla. Y luego este localizador de fallas o RCM monitoriza circuitos principales aguas arriba. Para cuando este diga a través de este toroide que hay una falla, ubicar en qué circuito principal. Ya está, es una solución muy simple y con un gran beneficio. Lamentablemente la implementaron
cuando ya tuvieron una buena pérdida. ¿Okay? Ahora vamos a irnos de América Latina y nos vamos a ir al Middle East. Vamos a ver una planta de oil and gas, que ya sé que hoy día no es lo más rentable del mundo, pero el precio del crudo se recuperará, no hay problema. Arabia Saudí. Este es uno de los proyectos más grandes nunca conseguidos, ejecutados, vendidos por Vender. Y estamos hablando de, por ejemplo, de que es una refinería, porque es una refinería que produce 400.000 barriles diarios. Y estamos hablando que nosotros obtuvimos una orden de compra cercana a los 4,5 millones de dólares, más o menos. ¿Okay? ¿Y qué había en esos 4,5 millones de dólares? Pues toroidales y este tipo de relés. Entonces había cientos y literalmente miles de unidades. El gran mérito, digamos, para conseguir este contrato, este proyecto, fue influir en la especificación. Conseguimos que la especificación para la parte de baja tensión dijera que el sistema de distribución sería a 480 voltios, 3 fases, aterrizado a través de una alta impedancia, diagrama IT, y que hubiera un sistema de localización de fallas a tierra. Perfecto. Digamos que nos trabajamos la especificación. Eso se tradujo, como os he dicho, en cientos de estos dispositivos que son vigilantes de aislamiento y en localizadores de falla. ¿Vale? Detrás de cada uno de estos racks hay un toroide. Les vendimos miles de toroides. ¿Vale? Entonces, beneficio para el cliente. Cuando aparece una falla a tierra en esos miles de racks, saben dónde está apareciendo de manera preventiva. O sea, es totalmente, ahí tienen un modelo totalmente preventivo. ¿Ves? Volvemos hacia América Latina. Vamos a irnos de visita a Bolivia. Vamos a visitar una minera donde instalamos monitores de corriente residual y el monitoreo del conductor de tierras. La sociedad minera Illapa es parte de Glencore, que es suizo, pero tiene mucha influencia en Canadá. Entonces, esto fue un proyecto ganado entre noviembre y diciembre del año pasado. Es muy reciente. ¿Qué estaban buscando aquí? Glencore compra la minera Illapa, que es una minera boliviana. Entonces, en cuanto Glencore toma el control, pues quiere producir lo más posible para ganar dinero, pero también se preocupó de la infraestructura eléctrica que, digamos, era mejorable. Parte de esa mejora, había muchas bombas que necesitaban una protección de falla a tierra. Y esa protección de falla a tierra y de monitoreo del conductor de tierras. Recordad que el tierras, no lo he dicho, pero lo digo ahora, el tierras siempre debe estar presente en todo circuito o carga eléctrica, porque es lo que nos va a salvar de accidentes. Entonces, una bomba electrosumergible o un equipo electromóvil se alimenta con un cable de potencia. En ese cable de potencia van las 3 fases, el tierra y un conductor de retorno que es el hilo piloto. Vale. Este relé, el RC48C, específicamente es para aplicaciones mineras móviles, como bombas sumergibles. Y aquí tenéis la integración del tablero. ¿Vale? Entonces, este tablero lo mueven de un lugar a otro alimentando bombas o alimentando maquinaria minera como un jumbo. Entonces, se ocupa de detectar la posible aparición de fallas a tierra y del conductor de tierras y su retorno a través de hilo piloto esté bien, no se hayan cortado. Eso es lo que hace. ¿Eh? Nos vamos ahora a Brasil y vamos a ver generación de energía. ¿Vale? Y vamos a ver sistemas aislados de tierra. Este también es un proyecto que conseguimos el año pasado. No fue un proyecto muy grande, pero lo que sí que es grande es el cliente objetivo. Fue la primera venta que le hicimos al grupo Copel, que tiene infinidad de centrales de generación en todo Brasil. No son infinidad, son 30 plantas de generación, pero es propietario de mucha infraestructura eléctrica. Al final del día, lo que hicimos fue en los sistemas de control, no de potencia, de las plantas de generación, y recordad, los circuitos de control son claves para controlar la potencia, por eso se llama de control, son circuitos a 125 en DC, por tanto, como corriente continua está aislada de tierra.
Entonces no había protección, o había protección tipo fusible termomagnética, y colocamos nuestros vigilantes de aislamiento porque los circuitos de corriente continua están aislados de tierra, ¿vale? Y les vendimos la localización de fallas, la fija, la automática y la portátil. Lo que estáis viendo aquí. Aquí dentro irían colocados este tipo de toroidales. Y aquí dentro el vigilante de aislamiento y el localizador de fallas. Y el scope del negocio, pues se trata de implementar lo mismo en 30 plantas de generación. Y cuando entras en un cliente de generación con este tipo de soluciones que tienen un alto valor añadido, pues puedes continuar con muchas aplicaciones. ¿Okay? Vamos a Argentina, es la penúltima aplicación, la última es para México, así que Manuel, prepárate porque será para ti, porque lo hiciste tú. Entonces, vamos a ver en Argentina vigilantes de aislamiento en generación fotovoltaica. Estamos en la zona de Jujuy, en el norte de Argentina. Este proyecto, de nuevo, también está recién salido del horno. Lo hicimos el diseño en abril del 2019 y la venta la cerramos en diciembre del año pasado. Entonces, se trata de que la generación solar siempre es en corriente continua y además, entre las placas y el inversor, siempre es obligatorio por norma que haya un vigilante de aislamiento. Y eso es lo que hicimos, colocar 114 unidades de este isómetro. De nuevo, entre la placa o un conjunto de placas alimentan en corriente continua a un inversor solar. Entonces, entre placa e inversor solar, eso es corriente continua y es obligatorio normativamente, la normativa IC y la americana también, obliga a instalar vigilantes de aislamiento. Entonces, digamos que la clave de la estrategia fue el diseño, incluir nuestros equipos, porque la normativa obligaba a incluir algunos. ¿Ok? Les demostramos que nuestros equipos eran superiores a la competencia, etcétera. Y ahí tenéis una recreación de cómo sería la instalación. ¿Vale? Y te toca la última aplicación es para México. Manuel, ¿me estás escuchando? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ah. Esta aplicación la debes conocer, ¿verdad? Así es totalmente. Sí, Perfecto. pues, Mira, por si no has visto nunca estas imágenes, tienes esta y tienes esta. Todo tuyo. perfecto. Bueno, pues justamente aquí es una aplicación para data center. La particularidad que tienen los data center, como la gran mayoría a lo mejor lo saben, es que son unos lugares que cuidan todas las características propias de los sistemas para tener una continuidad del servicio totalmente fuerte. ¿A qué me refiero? Hablando de nivel polución, suciedad, está muy bien cuidado. Hablando a nivel condiciones de suministro para la falla de suministro, hablando plantas de emergencia, hablando de UPS, también está muy bien cuidada. La parte de monitoreo de parámetros eléctricos, voltaje, corriente, parámetros de calidad de la energía, también está bastante cuidado. Entonces, bajo un contexto en el cual tienes UPS, tienes plantas de emergencia, tienes analizadores de redes, tienes un ambiente controlado en temperatura, en humedad y toda esta situación, aún así hay parámetros que por el solo uso de la electricidad en los equipos van a ir degradando y pueden traer situaciones de fallas de aislamiento que puedan repercutir en la continuidad del servicio. Por ende, esta aplicación está justamente enfocada para reforzar toda la parte de continuidad y darle justamente, anticiparse a cualquier condición de falla. Aquí lo que se utilizó fueron justamente unos sistemas RCMs para el monitoreo y una particularidad también es que están utilizando sistemas o circuitos múltiples en el monitoreo dependiendo de la criticidad. O sea, ellos decidieron qué circuitos eran más críticos y qué circuitos eran menos críticos
para decidir si era un circuito unitario a monitorear o eran circuitos múltiples de 2 o 3 circuitos monitoreados por el mismo toroide. Esto es un data center que apenas está en construcción, pero están justamente tomando todos los puntos de referencia para la continuidad del servicio sea óptima y tener cualquier situación totalmente controlada. A su vez, esto pues finalmente siendo data center, va a estar siendo monitoreado de manera remota para que mande por correo electrónico los avisos y todas las tendencias, las tendencias que van teniendo de degradación, los aislamientos, los puedan ellos estar también previendo y monitoreando de manera remota. Es justamente para Continental, de hecho es Continental de las llantas, es una aplicación que ya la están utilizando de manera estándar Continental en sus sistemas, tanto en Alemania como en México, como en todos lados, se están replicando esta clase de aplicación. A añadir a lo que acaba de decir Manuel, la alternativa en un data center ha de tener protecciones eléctricas. Si en lugar de tener un monitor de corriente residual que nos avisa de la evolución de la corriente de falla a tierra, tienes un diferencial, lo único que hará un diferencial algún día es su trabajo, que es disparar cuando la corriente llegue, por ejemplo, a 30 miliamperios o a 100 miliamperios. Entonces, si dispara, por muchos sistemas de emergencia o de backup que tenga el data center o muchas UPS que tenga de respaldo, cuando dispare el diferencial, el data center, los racks, se quedarán sin energía eléctrica y eso no puede pasar. De ahí que es una aplicación ideal y para nosotros es un segmento de negocio importante en los data centers, porque hay que utilizar protecciones que sean preventivas y no reactivas. Y no es una crítica hacia los diferenciales. Ya os he dicho, yo en mi casa tengo diferencial.